Mi nombre es Alejandro Soy Salinas, en la materia de mundo contemporáneo, ejercicio 10. Bueno, la Guerra Fría empezó en 1947 y terminó en 1991 y duró 44 años. Bueno, la Guerra Fría, a grandes rasgos, fue al terminar la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, Unión Soviética y Gran Bretaña se reunieron en Alemania para terminar esta guerra. Se suponía que iban a dejar todo en paz, pero después de 18 meses surgió la Guerra Fría. Todo comenzó con el presidente Harry Truman, que en una conferencia dijo que tenían una arma de fuerza destructiva inusual. Después se ocupó la bomba atómica para que Japón se rindiera, por lo que surgió la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Anteriormente, estaban en paz, pero los dos querían competir, por lo que se hizo una carrera armamentista, costosa y agresiva. Se crearon guerras subsidiarias en América Latina, África, Asia, luchando por el dominio mundial entre el bloque capitalista liberado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, al ser lanzadas las bombas atómicas, Orwell dejó en claro que se desataría otra guerra abierta de las grandes potencias. Comenzó cuando la Unión Soviética tenía más militares en la guerra y en respuesta a esto Washington quiso tener una política de contención para que se evitara la idea y la influencia de la Unión Soviética, mientras que Estados Unidos quería poner su nueva política. En 1947, Gran Bretaña decidió dejar de ayudar a Grecia y a Turquía, ya que ellos estaban luchando contra levantamientos comunistas. Harry Truman pidió fondos y se conoce como la Doctrina Truman. Era la lucha entre capitalismo occidente y comunismo oriente. En 1948, la URSS mandó un bloqueo a Berlín. Estados Unidos creó una alianza conocida como la OTAN. En 1949, varios países firmaron un tratado que un ataque armado contra uno más se considera ataque contra todos, a lo que la URSS también creó una alianza, el cual es llamado el Pacto de Varsovia. Y para terminar con esta guerra decidieron tener una carrera espacial. La URSS mandó el lanzamiento de Sputnik y Estados Unidos mandó al primer hombre a la Luna. Todo eso terminó porque la URSS tenía problemas económicos y políticos y negociaron un trato nuclear en 1969. En 1991 decidieron disolverse en diferentes naciones. Bueno, el capitalismo es en el tiempo de la Guerra Fría era liderado por Estados Unidos, el cual proponía que la propiedad privada y las empresas eran las más importantes, y se tenía que crear riquezas, ya que el gobierno capitalista promovía iniciativas privadas antes de los servicios públicos. Después, el socialismo era cuando el Estado te daba todo. Estaba basado en una sociedad con igualdad, equidad, economía, iniciativa personal, cooperación del individuo, promoviendo las estructuras políticas y económicas. Los personajes que promovieron al capitalismo y al socialismo fue Henry de Saint-Simon, que promovió el socialismo, y entre John Locke, Juan de Mariana y Adam Smith promovieron el capitalismo. Bueno, en la situación económica, política y social que surgió en la posguerra de la Guerra Fría fue que económicamente los países de Europa perdieron gran parte de su capacidad industrial y de las infraestructuras, y la mayoría de las viviendas habían sido destruidas, por lo que el gobierno tenía muchos gastos que tenía que pagar. Económicamente era complicada para todos aquellos, ya que antes de iniciar con la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial se había terminado en este mismo lugar. Socialmente, apenas estaba recuperando de todas las muertes que había generado la Segunda Guerra Mundial. La desigualdad social estaba incrementando cada vez más y había muchos factores, tales como la falta de hambre, muertes, que hacía cada vez morían más personas, al igual que se incrementaron varios nacimientos. Pero algunas personas afectadas por la Segunda Guerra Mundial fueron muchas y socialmente apenas estaban recuperando de toda la guerra anteriormente vista. Y políticamente terminaron los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, y se reemplazaron los sistemas políticos a los democráticos, y la emergencia de Estados Unidos y la URSS con sus superpotencias mundiales, y también fueron creadas las Naciones Unidas. Supuestamente ya se había evitado todas las guerras después de la Segunda Guerra Mundial, creando nuevas formas de gobierno. Bueno, estas son las entrevistas que les hice a mis familiares. Una de estas entrevistas fue a mi abuelita de 65 años y los países
Bueno, le pregunté qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo, a lo que me contestó Estados Unidos y la URSS. ¿Por qué pasaron de ser aliados en dos guerras mundiales a ser enemigos? Me contestó que fue por la diferencia entre las ideologías económicas que tenían cada uno de los, em, de los líderes mundiales. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Europa Central y Oriental. ¿Cuál es la opinión pública sobre la Guerra Fría? Que el Occidente en Estados Unidos tenía la idea de expansionismo y del lado soviético los países aliados estaban en contra de ellos. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Contaban con bombas nucleares, armas como pistolas, rifles, cañones submarinos, armas de fuego. Y en la segunda entrevista fue a mi tío, de 44 años, y me contestó que los países que fueron los líderes mundiales fue la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pasaron de ser aliados a ser enemigos porque cada quien tenía diferentes visiones sobre el territorio. Las regiones que fueron escenarios de la Guerra Fría, eh, considera él que fueron que todos los países participaron, ya que la URSS y Estados Unidos tenían guerras subsidiarias. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Que era una de las peores épocas, ya que a pesar de lidiar con la Segunda Guerra Mundial, ahora era con la Guerra Fría. ¿Y con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Fue con los misiles, las bombas y los cañones. Bueno, en mi opinión, yo considero que esta guerra fue muy devastadora, ya que a pesar de que se había vivido una guerra anterior, la cual era la Segunda Guerra Mundial, habían sucedido muchos hechos históricos que marcarían a este país, al igual que hechos muy trágicos, como las muertes por las bombas, entre otros. Estos se estaban recuperando cuando de pronto la URSS y Estados Unidos deciden convertirse en rivales. Como son dos potencias bastante fuertes con sus propios grupos listos para atacar, afectaron nuevamente a los países. Y bueno, de acuerdo al capitalismo y al socialismo, yo considero que los dos son muy importantes en la forma de gobierno que existe en todo el mundo. Sabemos que el capitalismo es mejor que el socialismo, ya que este propone un libre comercio con igualdad para todos, con las mismas oportunidades y libertades personales, con derecho a la propiedad privada, como por así decirlo, es una negociación de ideas. Y el socialismo es un sistema que igual posee igualdad, cooperación de una democracia. Y bueno, los países socialistas y capitalistas, en el modelo socialista se encuentra China, Corea del Norte, Cuba, Laos, Vietnam, entre otros. Y en el modelo capitalista está Japón, Alemania, Italia, Holanda y Suecia. Bueno, aquí se encuentran las referencias bibliográficas y las evidencias sobre el foro.